Estuvimos por acá en Mesa de Análisis la semana pasada y ahora, como es habitual en esta llamada en la sección Columna Violeta. Bianca, pues Nayarit ya se unió a la lista de estados que despenalizaron el aborto en México. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que es importante mencionar que en estos pocos días de inicio del año ha habido noticias, ha habido avances importantes en materia del aborto y una de ellas es que así es, desde el 24 de enero el Congreso de Nayarit despenalizó el aborto por cualquier causal hasta la semana 12 de gestación, lo que lo convierte en el estado número 20 en legislar sobre este tema, ¿no? A través de un amparo que fue interpuesto por esta organización que trabaja con organizaciones locales llamada GIRE y junto con otras organizaciones y colectivas ubicadas en ese estado, pues lograron la despenalización del aborto con 17 votos a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Se cumple el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, entre los puntos importantes de esta decisión, pues es que se reforma el Código Penal local que excluye las sanciones penales para las personas que busquen el aborto autoprocurado y también para el personal médico, ¿no?, que participe en estos procedimientos. Esto al final de cuentas termina siendo un gran paso a favor de la autonomía reproductiva y bueno, se espera que otros congresos locales sigan trabajando en la despenalización. Recordemos que en noviembre del 2024 Chiapas también despenalizó el aborto hasta la semana 12.6. El Estado de México también en noviembre lo hizo igualmente hasta la semana 12.6 y bueno, todavía quedan 12 entidades, entre ellas nuestro estado, que faltan para legislar sobre este tema y que se armonicen con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿No hay alguna fecha en la que se tienen que armonizar todas las entidades, un plazo en donde se diga pues tienen que abordar, ¿no?, el tema en los congresos locales? En teoría no hay una fecha como tal establecida, pero sí está como esta falta de armonización entre lo que se dice a nivel federal y las leyes a nivel local, ¿no? Entonces es como algo que está en la agenda pendiente. No sé, por ejemplo, en nuestro estado no se ha priorizado, pero al final de cuentas también es como mucho trabajo que hacen colectivas feministas, organizaciones como un poco más a nivel nacional que buscan también incidir en los congresos locales, ¿no? Es como este trabajo articulado entre lo local y lo estatal y nacional. Y bueno, sigue todavía en la agenda pendiente, pero también hubo otro paso que también fue importante, que en su momento se habló bastante, y es esta noticia de que el ISSSTE prestará servicios de aborto voluntario. Hace unos días empezamos a escuchar también que salió esta noticia y creo que generó como como movimiento, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y bueno, el 23 de enero de este año, el director nacional del ISSSTE publicó en el Diario Oficial de la Federación este aviso de publicación que es un acuerdo para garantizar en las unidades médicas del ISSSTE que se den los servicios de interrupción legal del embarazo o ILE, el cual entra en vigor el 24 de enero, o sea, ya entró en vigor el día de ayer. Así es. Oye, bueno, Bianca, pero está vigente en entidades donde existe la despenalización. Exactamente. Sí, ¿verdad? Eso es justamente parte de los puntos importantes de este aviso, de esta publicación. Se da la instrucción obligatoria para que todas las unidades médicas pertenecientes al ISSSTE provean los servicios de aborto voluntario de manera inmediata. Ya había estados donde el ISSSTE prestaba esos servicios como Hidalgo, Oaxaca y la Ciudad de México. Y bueno, hay algunas precisiones que es importante tomar en cuenta, entre ellas lo que justamente acabas de mencionar, que esas unidades estatales deben tener en cuenta la legislación estatal para
para poder hacerlo, ¿no? Lo que significa que este servicio se prestará únicamente en los 20 estados donde está despenalizado el aborto. También hay otras características que es importante tomar en cuenta, como hay un límite de semanas, hasta las 12 semanas de gestación, como han hecho otros congresos locales que ya han despenalizado. Se prioriza el consentimiento informado para el ejercicio del derecho al aborto, es decir, que si hay una persona usuaria mayor de edad que no quiere que algún familiar o acompañante entre con ella a consulta, pues esta persona tiene el derecho de que se le respete su decisión. También se reconoce la autonomía de las adolescencias de entre 10 a 12 años a tomar decisiones, es decir, si acuden sin representantes legales a solicitar este servicio a las unidades del ISSSTE, el personal de salud no puede negar la atención médica, pero pues dependiendo del caso tendrá que llamar ya sea al Ministerio Público o alguna procuraduría para que haga el acompañamiento, depende como de los casos. También la Dirección Médica del ISSSTE debe tener un registro, un control y un seguimiento del personal que es objetor de conciencia. Recordemos que una de las barreras principales que tienen los prestadores de servicios es la objeción de conciencia, ¿no? Y entonces esta llega a ser una limitante para que las mujeres puedan acceder a este derecho. Entonces se determina que debe de haber este registro, control y seguimiento de quién es objetor de conciencia. Y también, por último, la Dirección Médica del ISSSTE tiene la obligación de hacer público el listado de las unidades que van a prestar este servicio, ¿no? Dentro de las cosas que se dice que faltaron en este aviso, pues es que establecer como una ruta más homogénea para que se garantice el acceso al aborto, ¿no? Y se eliminen o se logren atravesar todas estas barreras institucionales que a veces llegan a dificultar que las mujeres que llegan a solicitar este servicio pues logren acceder, ¿no? Avianca, a mí me genera mucho, pues mucha expectativa el tema de que pues como existe lo que es la violencia obstétrica, no sé, por ejemplo, en el sistema de salud público, en este caso en el ISSSTE, cómo vaya a ser el trato a esas mujeres en entidades en donde el aborto está despenalizado, que busquen pues ese servicio, ¿no? Hay qué garantías habría que haber, ¿no? Porque ya es un tema mucho más complejo, ¿no? Así es, de hecho, escuchando experiencias de compañeras que habitan en estados donde ya se legisló, ya se despenalizó, como Baja California, otros estados del país, y las acompañantes de aborto son quienes, o sea, desde antes que se despenalizara, pues ya sabes que el trabajo de acompañamiento de aborto es orientar a la persona que tomó esta decisión como para que lo haga de manera informada, etcétera, ¿no? Entonces, las experiencias de las compañeras que siguen haciendo esta labor, pero ahora en los servicios de salud, pues comentan estas dificultades, ¿no? A veces no hay personal sensibilizado o hay personal objetor de conciencia, o en las mismas instalaciones médicas tampoco existen como las condiciones para que, ya sea por falta de medicamentos, ¿no? Toda esta serie de trabas que tienen los sistemas de salud en nuestro país, pues al final de cuentas se siguen replicando para las mujeres que buscan acceder a este derecho de interrupción legal del embarazo. Bueno, es todo un reto, sin duda alguna, ¿no? Todo un reto. Entonces, ya habrá acceso pues al aborto en el ISSSTE, y veo algo muy particular también que incluye también a Nayarit como la entidad número 20, ¿no? En legislar en avalar pues el tema del aborto. Resulta que se avala hasta la semana 12 y en algunos casos 12.6. ¿Qué otras coincidencias existen, Bianca, entre las entidades que ya lo tienen avalado en sus Fíjate congresos? Que el tema del número de las semanas ha sido como motivo de controversia, ¿no? Hace algunos meses también, el año pasado, Aguascalientes legisló, despenalizó el aborto, lo hizo hasta la semana igual 12.6, porque como que médicamente
en términos médicos se habla como que es lo ideal, ¿no? Hay mucha discusión sobre ese tema porque hay grupos que mencionan que no debería de haber un límite de semanas porque genera todavía más bloqueos, genera esta idea de que ya no se puede hacer después de las 12.6 semanas. Y bueno, lo que pasó en Aguascalientes fue que primeramente se había legislado hasta la 12.6, después los grupos antiderechos metieron ahí como que amparos, entonces se bajó el número de semanas hasta la semana número 6, que generó controversia porque normalmente una mujer se entera más o menos entre las semanas 5, 6, a veces hasta un poco más, de que tiene un embarazo, y entonces la ley está creando como estos candados para que se dificulte el acceso, ¿no? Médicamente la OMS habla de interrupción hasta las 24 semanas, ¿no? Y hay otros protocolos que señalan el número avanzado más semanas, entonces es también mucha de la lucha de los colectivos feministas que no debería de marcarse un límite, ¿no? Sin embargo, los congresos locales lo están haciendo, aún a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales y de estos grupos feministas que trabajan a favor de estos temas, ¿no? Uh-huh. En nuestro estado habrá que ver cómo será la experiencia en su momento, porque yo creo que en algún momento vamos a transitar hacia ese lugar. No sabemos cuándo, pero ya está ocurriendo en muchos estados, ¿no? ¿En qué entidades faltan, aparte de Sonora, todavía que se legisle o los congresos armonicen las leyes para la despenalización del aborto? Permíteme un segundito y te lo digo porque tengo esa información a la mano. Me parece excelente y así ya hacemos un comparativo, ¿no? A mí me da la impresión de que a veces también hay similitudes entre estas entidades. A veces pasa que por temas también, pues no sé si decirlo, pero de cultura, de algunos que son más conservadores que otros, no lo sé, son muchos los factores que intervienen, Bianca. Sí, son muchísimos los factores. Justamente en el norte del país, los estados que faltan de despenalizar son Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Uh-huh. Ya despenalizaron Baja California, Chihuahua, Coahuila, incluso Sinaloa. Y Sinaloa tuvo un avance importante porque es el único estado que despenalizó hasta la semana 13.6. Un poquito más, pues, ¿no? Exactamente, es algo importante. Hay otros estados del sur del país como Yucatán, Tabasco, que no han despenalizado. Uh-huh. y en el centro del país también hay algunos otros, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y otros estados del centro tampoco no han despenalizado. Siguen haciendo trabajo de incidencia política los colectivos, las organizaciones, pero bueno, han sido como pasos uh-huh. lentos, por así decirlo, ¿no? Muy bien, pues le vamos a dar seguimiento a este tema. Por lo pronto, Bianca, como siempre agradecemos tu intervención en este espacio, en esta sección Columna Violeta. Te tenemos por acá cada 15 días, cada 2 semanas, entonces te agradecemos muchísimo la participación de hoy y te enviamos un saludo. Al contrario, un gusto saludarles de nuevo. Gracias. Bonito fin de semana. Bonito fin de semana, Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales, investigadora social.